Muy buenas noches, jovencitos. Qué gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Qué tal, licenciada Zulma? Gusto saludarla. ¿Estará por ahí? Muy bien, jovencitos. Entonces, buenas noches. El día de hoy, pues vamos a prácticamente a terminar los temas Buenas noches, Lick. de la Bienvenido. clase. Vamos a Lick, terminar los fíjese que temas no de la puedo clase admitir a May. y entonces, eh, vamos a Vamos a prácticamente a terminar los temas que están relacionados con el primer examen parcial, ¿verdad? Y por allí les trasladé cierta información por medio de la licenciada para que todos tengan conocimiento de em, ay, para que todos tengan conocimiento de que ya se pueden matricular, ¿verdad? Entonces, Maydelin, ya lograste entrar. Cuéntame, ¿cuál es el problema que tienes para poder accesar? Porque estabas accesando con 3 dispositivos. ¿Estás por ahí, no? Eh, Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Fíjese que el problema que tengo es que por motivos de cambio de carrera todavía no logro solicitar para entrar en la clase. Y mira, pero estás con 3 dispositivos, Maydelin, va, está bien. Pero mira, pues, vamos a ver. Afortunadamente, como tenemos hasta ahí, más o menos el examen está programado como para el 25, creo, con ustedes. Eh, pues el problema con nosotros lo vas a tener hasta el 25. Si no te han arreglado el traslado de carrera, entonces ahí sí va a haber algún inconveniente. Nosotros te podemos agregar a la clase, ¿verdad? Pero te tendrían que agregar a este salón y eso es lo que yo no sé si lo van a hacer. Eh, pero eso lo tendrías que arreglar tú con la administración porque yo no agrego estudiantes, eh, sino que a mí me los asignan, ¿verdad? Entonces, yo te puedo dejar entrar a la clase, pero no vas a estar matriculada conmigo. Entonces, solo te lo quiero aclarar, ¿verdad? Para que tengas tú bien enterada, estés bien enterada y que eso también lo puedas arreglar con atención al estudiante, ¿verdad? Que es ahí donde te tendrían que dar más o menos la orientación. Por mí no hay ningún inconveniente, entonces te vamos a, a seguir dejando entrar al salón. Entonces, no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es de que, bueno, em, tendrías que estar asignada a algún grupo de trabajo, para eso tienes que platicar con la licenciada Suma para que ella eventualmente pues, te pueda orientar también ahí con relación a los trabajos de investigación y también los laboratorios, ¿verdad? El día de hoy terminamos con los temas y a partir del día jueves ustedes van a tener la oportunidad de empezar a repasar. La licenciada Zulma va a estar con ustedes trabajando en los laboratorios y pueden realizar todas las consultas, pero para poder consultar tienen que haber hecho los laboratorios. Si no los han hecho, entonces de nada sirve que ustedes entren a un repaso, si en el repaso es donde lo van a ir a hacer, entonces así no funciona el tema acá con nosotros. Entonces, con la licenciada, pues ahí está sabida de que tiene que programar la entrega de los laboratorios con ustedes y luego, pues, que ustedes puedan hacer las consultas relacionadas con esos laboratorios y la dinámica que ustedes, pues, eventualmente con la licenciada quieran manejar. Entonces, también lo tienen que hacer.
El tema de la matriculación, pues en el caso de Madeline es un caso especial, pues veremos hasta el final, pero en el caso de los demás compañeros tienen a más tardar el jueves para poder matricularse, ¿verdad? Ahorita no pude verificar cuántos compañeros estaban ya matriculados en este salón, pero es necesario de que todos se matriculen. Vamos a ver si lo puedo ver. Que a veces me da hasta miedo meterme a todo esto porque se me ralentiza mi máquina y ya es un problema, ¿verdad? Trabajar con ustedes. Bueno, entonces por aquí vamos a ver participantes. Tenemos 40 participantes y solo ahorita hemos conectado 50, entonces hacen falta algunos compañeros que se matriculen. Yo ahorita pues les tengo la oportunidad eh, de comentárselos, ¿verdad? Eso es lo que puedo hacer. Las dificultades que ustedes tengan para poder mire, a mí no me llegó ningún correo, yo no sé cómo matricularme, etcétera. Eso lo tendrían que hacer ahorita. Después del jueves, yo ya no tengo nada que ver en eso, porque se cierra la plataforma para mí y ya todo lo tendrían que arreglar ustedes con la administración, con Soy Económica, ¿verdad? Entonces, ya no sé qué es lo que puede, ya no depende de mí, ¿verdad? Solo para que lo tengan presente ustedes ahí. Muy bien, entonces, continuando con los temas, el día de hoy, pues vamos a empezar con el tema, el caso número 3, ¿verdad? Algo que tienen que tener ustedes bien en cuenta, que para poder desarrollar el tema de valor en libros, miren, el tema realmente no es difícil. Lo que tienen que hacer ustedes es saber en dónde tienen que encontrar la información. Permítanme. Bueno, sucedió lo que ya no les aparece a ustedes la presentación, ¿verdad? No, Lick ya no aparece. Ya, no, mira, pues entonces, ay, Dios mío. Y ya vieron que les dije, o sea, no es, por eso que no me gusta tocar más nada de lo esencial y lo necesario, lo que necesito aquí, para no meterme a relajos con ustedes, porque después se me desaparece la información. Entonces, bueno, vamos a ver. No. Bueno, yo creo que me voy a tener que salir un ratito, fíjense, jovencitos, para poder volver a conectarme y que me aparezca el material, porque no me aparece. Vamos a ver qué hago. Denme un chancecito ahí, permítanme. Bueno, ahora sí creo que ya lo pueden ver. Bueno, ya no toco más nada y vamos a terminar aprovechando de que tengo esta información acá. Entonces me voy a dedicar a explicarles eso y después
Si ya no tengo que presentar, entonces hablamos de otros temas. Les decía de que con este cuadrito que tenemos nosotros acá, pues es más fácil ordenar la información que va y que tienen que consignar ustedes a la hora de desarrollar o establecer el valor en libros de las acciones, ¿verdad? No puedo. ¿Sí decía Linda? Les decía hasta ahí, ¿no? Creo que no puede aceptar a más compañeros, licenciado. Nelly, que no me. Stephanie. Fíjese, licenciada, que tenemos un problema así como que de comunicación porque yo no le escucho muy bien. Muy bien, entonces les decía, el tema del valor en libros se refiere a que yo voy a tener en este caso varios tipos de acciones, ¿verdad? En este caso, o acciones ordinarias y acciones preferentes. Pero para poder darle el valor en libros a las acciones, a ustedes van a dar en su sección de capital un apartado donde está el superávit y reservas, en donde están las utilidades no distribuidas, etcétera, ¿verdad? Superávit pagado, y una serie de cuentas que al hacer el total de esas cuentas les va a sumar a ustedes un valor en este caso, en nuestro ejercicio, les pongo cantidades pequeñitas, ¿verdad? Porque es más fácil de manejar. Y al día del examen, pues ahí ya les ponen a ustedes cantidades más elevadas, ¿verdad? Pero es lo mismo. Lo único que tienen que saber ustedes es contabilizar todo ese tipo de operaciones. Entonces, les van a dar a ustedes el superávit y reservas, que en este caso, dentro de nuestro ejemplo que hemos ido utilizando en todos los casos, es de 11,000 quetzales. Y esos 11,000 quetzales los tenemos que ir distribuyendo dentro de las acciones. Pero para ello hay casos especiales, les habíamos comentado, ¿verdad? Por ejemplo, quienes van a tener esos casos especiales son las acciones preferentes. Eso fue lo que les comenté yo a ustedes, ¿no? Porque las acciones preferentes son las que tienen preferencias diferentes que no tienen las acciones ordinarias. Por eso es que le llaman acciones ordinarias comunes, porque no tienen ningún tipo de preferencia. Entonces, cada vez que a las acciones preferentes se les da algún tipo de beneficio, entonces va a variar el valor del tipo de las acciones. Por ejemplo, las acciones preferentes sabemos de que siempre van a gozar de un dividendo fijo, ¿verdad? Siempre. Pero ese dividendo fijo puede ser acumulativo y también puede ser no acumulativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan las diferencias, ¿verdad? Solo aquí en el dividendo fijo ya tenemos
Dos formas de cómo pueden ser. Cuando es no acumulativo, quiere decir de que se va a ir pagando año con año, ¿verdad? Entonces, no va a tener ningún retraso. O sea, va a decir dividendo fijo, no acumulativo, es decir, sin retraso. Eso también se les puede agregar acá. O sea, sin retraso, tal y como decía el primer caso. Cuando es así, entonces al dividendo fijo preferente que tienen las acciones preferentes, que es en este caso dice que es el 10%. Entonces, ese 10%, si ustedes se van a la sección de capital, van a encontrar que el monto total de las acciones preferentes que se encuentran en circulación es equivalente a 10,000. Eso ya lo habíamos dicho, entonces lo estoy repasando para que se recuerden ustedes nuevamente. Entonces, en el capital que se encuentra en circulación en su sección de capital aparece que las acciones preferentes tienen un monto de 10,000 que multiplicado por el 10% y multiplicado por el retraso que tengan en el pago de estos dividendos, que en este caso dice que no tienen retraso, por eso es de que se va a pagar por un año. Si multiplicamos todo eso, nos va a dar que a las acciones preferentes de dividendo fijo preferente les toca 1,000 quetzales, ¿verdad? Si nosotros restamos, porque eso es lo que nos dice acá la parte teórica, ¿no? Que tenemos que restarle ese dividendo fijo preferente al superávit y reserva. Entonces, si restamos, nos va a quedar un total de 10,000 quetzales. Y ese dividendo que nos queda se llama dividendo ordinario por la participación o dividendo por la participación. El caso acá es que este dividendo puede ser con participación y sin participación, ¿verdad? Ya vimos en los dos ejemplos anteriores que a las acciones preferentes estaban sin participación. Ahora nos toca ver que las acciones preferentes también tienen participación, ¿verdad? Pues ahora sí. Y cuando decimos de que sí tienen participación, nos estamos refiriendo a que de este dividendo ordinario que tenemos acá, las acciones preferentes ahora sí van a tener participación. Bueno, ¿cómo calculamos cuánto le toca a estas acciones preferentes de este dividendo que anteriormente solo le correspondía a las acciones ordinarias? Bueno, primero lo que vamos a distribuir, aquí tengo yo la información. Primero, lo que vamos a distribuir son los 10,000 quetzales, ¿verdad? O sea, le toca tanto a las acciones ordinarias como a las acciones preferentes algo de estos 10,000. Para saber cuánto le toca a cada acción, yo tengo que saber cuántas acciones en circulación hay. Y eso lo tengo en la sección de capital. Dice que yo tengo un total de 100 acciones, bueno, un total de 250 acciones, tanto ordinarias como preferentes, porque tengo que dividir primeramente cuánto le corresponde a cada acción. Esto se puede hacer a través de una regla de 3. De hecho, esto es nada más de manera didáctica, ¿verdad? Para que ustedes sepan más o menos cómo es el procedimiento, pero lo podemos hacer a través de una regla de 3, ¿verdad? Decimos, si 10,000 quetzales lo tenemos que distribuir dentro de 250 acciones, a cada acción le correspondería un total de 40 quetzales. ¿Cuántas acciones preferentes tenemos? Tenemos un total de
100 acciones preferentes, entonces a las acciones preferentes le toca un total de 4,000. Lo mismo hacemos para las acciones ordinarias, ¿verdad? A las acciones ordinarias también le corresponde un total de 40 quetzales. ¿Por qué? Porque los 10,000 se tienen que distribuir dentro de las 250 acciones que hay en circulación. Solo que de acciones ordinarias tenemos 150. Entonces, a las acciones ordinarias le corresponde un dividendo por la participación de 6,000 quetzales. Si ustedes suman estas dos cantidades, estos dos valores, ¿verdad? Si ustedes suman estos dos valores, les va a dar un valor de total de 10,000. ¿Qué son estos 10,000 que tenemos acá? ¿No? Ahora ya sabemos que a las acciones preferentes, ahora sí le vamos a tener que dar 4,000 y a las ordinarias, ahora solo le tocó un total de 6,000. Nos venimos a nuestro cuadrito, ¿verdad? Este cuadrito es nada más para ordenar lo que ya hicimos acá. Miren, una vez ustedes ya hayan hecho esto, ya, pues lo demás es solo de copiar y pegar, ¿verdad? Aquí tenemos el total de lo que le corresponde a las acciones ordinarias y lo que le corresponde a las acciones preferentes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué le tengo que dar yo valor en libros? A las acciones preferentes y a las acciones ordinarias que se encuentran en circulación. Eso lo tenemos en nuestra sección de capital. Ahí tenemos que las acciones que se encuentran en circulación son 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes a 100 quetzales cada una. Eso solo de ir a traerlo a la sección de capital y pegarlo aquí. Solo que allá dice capital autorizado, suscrito, pagado y en circulación. Y aquí tenemos como título valor nominal de las acciones en circulación. El título es lo de menos, ¿no? Le pueden poner el mismo título que aparece en la sección de capital, porque al final eso es. Entonces acá podría poner capital en circulación, no sé. Pero ustedes el día de su examen van a tener que hacerlo como lo hemos venido desarrollando en la clase, porque tienen prácticamente todo su material ahí a la vista, ¿verdad? La debacle podría ser de que digan un día antes, jóvenes, regresamos a la universidad porque sacaron a Walter Mazariegos de la universidad, entonces ya podemos regresar, ¿no? Esa sería la noticia que sería un paño de lágrimas para ustedes, ¿verdad? Llorar porque abrieron la universidad, ¿verdad? Y también llorar porque la abrieron. Y llorar porque se van a tener que examinar de manera presencial. Esas serían las situaciones que podríamos tener ahí, ¿verdad? Entonces, algunos se alegrarían, algunos otros tal vez dirían, estoy alegre porque la abrieron, pero estoy triste porque me voy a examinar presencialmente. Entonces, es una serie de sentimientos encontrados que podrían haber ahí. Alegría porque ganó España, pero también tristeza porque perdió Argentina. Entonces, así andan unos, ¿no? Así andan todavía algunos platicando del Mundial y toda la cuestión. Todos los días aparece algo de Argentina y todos los días aparece algo de España, ¿no? Tan famosos esos cuates. Va, perfecto. Entonces aquí tenemos las acciones que se encuentran en circulación. En la literal B tenemos que colocar el dividendo que le corresponde a las acciones preferentes, ¿verdad? Y ese dividendo ya lo calculamos acá, miren, en su cuadrito, ¿verdad? Aquí tuvimos el cálculo del dividendo preferente y ya vimos que le corresponden 1,000 quetzales. Y en el último cuadrito, en donde dice dividendo por la participación, entonces yo ya sé cuánto le toca a las ordinarias y también ya sé cuánto le toca a las preferentes. Ahí colocan esos valores en donde corresponden, más jovencitos. Las ordinarias, el cálculo de las ordinarias para las ordinarias y el cálculo de las preferentes para las preferentes, ¿no? Sumamos ambos valores, ¿verdad? Tanto lo que tenemos para las acciones ordinarias y también lo que tenemos para las acciones preferentes. Y si ustedes suman los 21,000 que tenemos acá, más los 15,000, siempre les va a dar un total de 36,000. Siempre. Porque esto que ustedes ven acá,
esto le corresponde al capital que se encuentra en circulación. Y esto, si ustedes suman estos valores, les va a sumar 11,000 quetzales, ¿no? Porque es el superávit y reserva, ¿no? Y eso es lo que están ustedes distribuyendo. Entonces, en total, ahí ustedes ahí si suman todo, tienen 36,000 quetzales. Luego, para saber cuánto cuesta cada tipo de acción, entonces tenemos que colocar cuántas acciones de cada tipo tenemos en circulación. Tenemos 150 acciones ordinarias. Entonces, el valor en libros de las acciones ordinarias, si dividimos 21,000 dentro de 150, ahora nos da que son 140 para las acciones ordinarias. Y si dividimos 15,000 dentro de 100, ahora me da que tenemos 150 para las acciones preferentes. Y ese sería el valor en libros de las acciones en el tercer caso. ¿Tienen alguna duda? Cuarto caso. En el cuarto caso, nuevamente hablamos de las acciones preferentes, ¿verdad? Decimos que las acciones preferentes gozan de dividendo fijo también, ¿verdad? Ya sabemos que es el 10%. En este caso dicen de que es acumulativo y tiene 2 años de retraso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos distribuyendo? Bueno, vamos a distribuir el superávit y reserva, ¿no? Siempre los mismos 11,000 quetzales. Solo que ahora el cálculo del dividendo fijo preferente, siempre tomamos las acciones que se encuentran en circulación de las acciones preferentes. Siempre sabemos de que en este ejercicio teníamos un total de 10,000 quetzales en acciones preferentes en circulación, que tienen un 10% de preferencia, y ahora me dice que hay 2 años de retraso, ¿verdad? Al hacer esa multiplicación, entonces ahora me da nuevamente 2,000. Y este es el mismo caso que tenemos en el segundo caso cuando lo vimos, ¿verdad? Cuando hicimos estas operaciones en el segundo caso. Prácticamente es lo mismo, con la diferencia que acá la resta de los 11,000 menos los 2,000 me da un total de 9,000. Y si ustedes comparan este cuarto caso con el segundo, en el segundo caso, estos 9,000 le tocan exclusivamente a las acciones ordinarias. Pero en este caso, estos 9,000 también se los tenemos que distribuir a las acciones preferentes, ¿verdad? Tenemos que sacar cuánto le corresponde a cada acción. Si dividimos 9,000 quetzales dentro del total de acciones, ahora ya no son 40 quetzales lo que le toca a cada acción. Ahora son 36 quetzales que le toca a cada tipo de acción, a cada acción, perdón. Como tenemos 100 acciones preferentes, entonces a ellos les van a tocar un total de 3,600. Y como tenemos 150 acciones ordinarias, a ella les va a tocar o a ellos les va a tocar un total de 5,400. Nuevamente, si ustedes suman estos dos valores, obviamente les van a dar los 9,000 quetzales que ustedes tienen acá. Porque eso es lo que están distribuyendo dentro de las acciones. Una vez ustedes ya tengan esto, entonces otra vez volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Copiamos el título de la empresa, el título de qué es lo que están haciendo en este cuadrito y la fecha. Como estamos distribuyendo el superávit y reservas dentro del total de acciones, ¿verdad? Entonces, para sacar el valor en libros de las acciones, nuevamente, ¿verdad?
Esto lo van a hacer repetitivo ustedes. Tomamos el capital que se encuentra en circulación, ¿verdad? 15,000 para acciones ordinarias, 10,000 para acciones preferentes. Colocamos el dividendo fijo preferente que ya calculamos anteriormente, que ahora en este caso nos dio que son 2,000 para acciones preferentes. Que ya los tenemos acá, ¿verdad? Siempre donde mismo. Y luego los 3,600 para preferentes y 5,400 para ordinarias. Ese es el dividendo ordinario por la participación, ¿verdad? Este dividendo ordinario por la participación. Ahora se lo colocamos a quién le corresponde, ¿verdad? Ahí tienen cuidado esos jovencitos. Cuando ustedes calculen el dividendo ordinario, ahí ponen atención a quién se lo van a colocar en su columna respectiva, porque por hacerlo a la carrera o por copiarle al compañero a la carrera, entonces a veces se equivocan en dónde van los valores y entonces colocan cantidades diferentes, ¿verdad? Entonces dicen, ¿y por qué él sacó 100 y yo saqué 0? ¿Ah? Que copiaron mal. A veces me dicen eso, mire, fíjese que yo lo tengo igual que fulanito. ¿Y por qué él sí lo tiene bien y yo lo tengo mal? Pues copiaron mal, ¿verdad? Entonces el capital contable siempre va a ser 36,000. ¿No? Si sumamos 20,400 más 15,600, nos da un total de 36. Y el capital que se encuentra en circulación, que son 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes. Ahora, si dividimos 20,400 dentro de 150, ahora cada acción ordinaria cuesta 136. Y si dividimos 15,600 dentro de 100, ahora cada acción preferente cuesta 156, ¿verdad? Y eso es lo que va haciendo de alguna manera que el valor de las acciones vaya variando, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en el primer ejercicio, el valor de las acciones ordinarias es mayor. Pero si ustedes se dan cuenta, en este último ejercicio, ahora el valor de las acciones preferentes es mayor, ¿verdad? Entonces, solo con variar ciertos datos haciendo o utilizando el mismo ejercicio, cambiaron todos los valores. Muy bien, jovencitos, con esto terminamos el tema de valor en libros de las acciones. ¿Tienen alguna duda? Buenas noches, licenciado. Hola, Heidi. Hola, Heidi. Buenas noches. ¿Será que puede hacer el favor de enseñar el cuarto caso, solo para sacarle un pantallazo? Este es el cuarto caso. Sí, Todo licenciado. arriba. ¿Aquí? Sí, licenciado, ahí. El último, licenciado. Gracias, Lick. Vale. Entonces, vimos 4 casos. El día del examen, a veces ponemos 1, a veces ponemos 2, o sea, ponemos surtidito, ¿verdad? Ponemos que valor en libros, que rescisión de acciones, que apertura, preguntas, ¿verdad? Entonces, Lick, una pregunta. ¿qué pasó, Oscar? Yo sé Uy, que me pareció vos, Oscar. estaba copiando, ya me dolió la mano. Sí, Una pregunta. Fíjese que yo No, para el también. laboratorio 2 me pasó algo. Es que yo ese día, cuando dio esa clase, yo no pude estar porque se fue la luz. Pero usted nos puede dar un tip de cómo identificar cuando son. Ahí en el laboratorio decía que era para la par, colocación y venta, pero sin dado caso no llegar a decir qué tipo de ejercicio tenemos que hacer. No sé si hay algún tip de cómo identificarlas. En el laboratorio número 2.
Sí, digamos como por ejemplo, yo en el laboratorio 2, en el ejercicio 1, yo para la clase cuando dio eso no pude estar porque se me fue la luz y no entendía cómo se hacía, pero no sé si, así como el método de participación, de morosidad y los otros métodos que nos han enseñado, no sé si hay alguna forma de identificarlas, porque así como el método de la parra, es algo así como que se identifica, porque hay unos que dicen colocación y venta, pero hay otros que traen una cascarita. Mira, pues, vamos a hacer algo. Voy a terminar la clase con el tema de dividendos, que ese tema de dividendos es bien facilito. Si ustedes se dan cuenta, ya solo tenemos como que 2 hojitas ahí en su material, ¿verdad? Y terminamos. Y entonces voy a regresar al tema de ese que me estás hablando relacionado con las acciones a la par y toda la cuestión. Y vemos algún caso que te llame la atención a vos de cómo fue que lo hicimos. O no sé si tener las copias o no no Sí. tener las copias, entonces ahí aprovechamos para poder aclarar ese temita. ¿Te parece? Sí, gracias. Sí, igual tengo una pequeña consulta con el caso 4, pero si gusta le pregunto después. No, entonces mejor, ¿de qué caso? De este. No, del caso 4 del laboratorio 2, es que según, pero después cuando lo veamos, sigamos con los dividendos. ¿Sabes qué? Mira pues, está bien. Va, les voy a dar un tip. El día de laboratorio no hay necesidad de que, o sea, te voy a poner un ejemplo cómo trabajamos nosotros. Por ejemplo, el día jueves, la licenciada va a trabajar con ustedes el laboratorio número 1. Todos deberían de haber hecho ya el laboratorio 1. Es que tenía dudas porque no sabía si ya estaba correcto. No importa. Yo lo hice y lo entregué. ¿Qué puede pasar? Que esté mal. ¿O qué puede pasar? Que lo haya hecho correctamente. Lo importante es que lo entregué. Ahora, nosotros no vamos a calificar si está bueno o está malo para que ustedes tengan un valor en ese. Es un puntito. Lo importante es que lo entreguen, me digan, bueno, yo lo hice. No que lo copien, porque si lo copian es tanto como que no lo entreguen. Yo lo que quiero es de que ustedes digan, si no entiendo esa cosa, mejor dígale a un compañero, vos mire, ¿cómo lo hiciste? Esa es la guía, ya lo entendí. Eso es lo importante, porque si no lo entienden y no lo hacen, entonces, bueno, si no lo entienden, no hay problema. Ustedes dijeron, bueno, me trabé, pero lo hice, ¿verdad? Se lo copió a un compañero, pero el día que haga el laboratorio voy a salir de dudas porque le voy a preguntar a la licenciada o al licenciado qué fue lo que pasó, qué fue lo que no hice. ¿Ya me entendiste? O sea, eso es lo importante de los laboratorios, porque aquí ustedes se pueden equivocar, pueden decir, no, yo no le entiendo, ya vi las copias y aún así no lo entiendo, pero lo voy a intentar hacer y lo entrego. Y el día del laboratorio estoy ahí atento a ver cómo se resuelve. Eso es lo importante. En mi clase y en todas las clases, si quieren aprender. Porque si no quieren aprender, entonces el día del examen no hagan los laboratorios y se van a llevar un topón ustedes que olvídense, esto va a ser complicado. Entonces, no te preocupes vos, Oscarito. Nosotros, si no lo logran, ahí vamos viendo cómo lo manejamos. Y el día de hoy, si nos queda un poquito de tiempo, regresamos ahí y vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, mira, pues, y ahorita mejor temas de la clase. Y de laboratorios a partir del jueves, ¿verdad? Entonces ahí miramos a ver cómo los atendemos. Está bueno, pues, Oscarito. Entonces, vean, pues, el tema de dividendos es bien sencillo. Solo vamos a hacer 3 partidas contables y ahí terminamos. Fíjense que el tema como es el pago de ganancias, ¿verdad? O sea, nos vamos a distribuir las ganancias. Entonces, yo las ganancias, cuando se paguen los dividendos, las puedo pagar en efectivo. Y aquí en contabilidad, el término que se utiliza, miren, es que solo cuentos somos, dicen. ¿Quién se inventaría eso de que en numerario significa pago en efectivo? Pues aquí les decimos a ustedes que cuando digamos que el dividendo se va a pagar en numerario, nos estamos refiriendo de que se va a pagar en efectivo. También podemos decir, mire, ¿saben qué? Ahorita no tenemos dinero, pero vamos a distribuir dividendos y en lugar de darles dinero, les vamos a dar un certificado
de promesa de entrega de dividendos, ¿no? Para tal fecha. O para cuando tengamos el dinero en efectivo, entonces decimos, bueno, jóvenes, ya hay efectivo, entonces les vamos a canjear el certificado para pagar esos dividendos. También decimos, miren, jóvenes, no hay dinero, pero tenemos acciones que no hemos colocado, no hemos vendido, entonces se llegó a la determinación de que vamos a entregarle acciones en compensación del pago de su dividendo. Entonces, si tenía 10 acciones y le corresponden 2 acciones más por sus dividendos, entonces va a tener 12 acciones. También podemos pagarlas con acciones que hayamos quitado de otros accionistas, ¿verdad? Que tengamos ahí en tesorería. Decimos, miren, jóvenes, no tenemos acciones nuevas, pero tenemos acciones en tesorería que ya se los van a vencer, entonces vamos a pagarles a ustedes con esas acciones en tesorería lo que le corresponde de sus dividendos o sus ganancias, ¿no? Y listo, esas son las formas de cómo se puede pagar el dividendo. Ahora, el procedimiento que se tiene que utilizar para pagar y decretar el dividendo es este, ¿no? El procedimiento contable. Primero, en asamblea se decreta el dividendo, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, entonces vamos a decretar el dividendo en sesión ordinaria o extraordinaria. Ahí a un abogado que nos diga en qué, porque hasta para eso hay, ¿verdad? Bueno, en las sesiones ordinarias se trabaja esto y en las sesiones extraordinarias se trabaja esto. Entonces, se decreta el dividendo. Vamos a distribuir dividendos. ¿Qué cantidad? ¿Cuánto? Etcétera, ¿no? Una vez decretado el dividendo, entonces le dicen al contador, mire, aquí está la certificación del acta en donde se autorizó que se va a pagar un dividendo. Entonces, regístrenlo en la contabilidad. Y luego se le dice, mire, ahora la fecha de pago es esta, entonces va a pagar usted los dividendos. Entonces, así tenemos decretamiento, registro y pago. 3 operaciones. Y esas 3 operaciones requieren de una partida contable, por lo menos 2, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo porque al final van a ser 3 partidas contables, pero ahorita les explico por qué. El ejemplo dice así, el día de hoy, 2 de enero del año 2026, la Junta Directiva de la Empresa Mundial S.A. decreta distribución de dividendos por la cantidad de 110,000 quetzales. Y de acuerdo con el punto de acta, a las acciones ordinarias le corresponde un dividendo de 40,000 y a las acciones preferentes le corresponde un dividendo de 70,000. Esto obedece a la elaboración de unos cálculos y toda la cuestión para determinar cómo es que van a distribuir los dividendos. Bueno, pero aquí ya dicen, ya definieron cuánto le toca a los accionistas ordinarios y cuánto le toca a los accionistas preferentes, ¿no? Y fíjese que el pago lo van a realizar el 31 de enero. Entonces, ¿cómo van a pagar? Lo van a pagar en numerario. A veces en los laboratorios hay ciertas cositas que tal vez a veces no es que sea por maldad, ¿verdad? Sino que se nos va a nosotros, sí, pero no le aclaramos eso, ¿verdad? Entonces se los aclaramos en los laboratorios. Y primero se quiebran ustedes la cabeza que no lo puedo hacer. Mire, Oscarito ahí va desvelándose noche tras noche y todo lo que son. Y dice, esto sí que me pusieron una cascarita. Bueno, el día del examen no va a ser así. El día del examen va a ser todo tranquilo, ¿no? Entonces, dice que se va a pagar en numerario el dividendo. O sea, en efectivo. ¿Qué consideraciones se tiene que hacer cuando hay distribución de dividendos? El decreto 10/2012, en el artículo 180, numeral 3, deroga el impuesto al timbre y el papel sellado para el pago de dividendos. Antes se hacía así, se cobraba timbre. Y establece en el artículo 84, numeral 2, literal D, que los dividendos constituyen una renta de capital mobiliario y a su vez, en el artículo 104, numeral 1, literal E, los grava con una tasa impositiva del 5%.
por lo que se deberá realizar la retención correspondiente y el posterior pago a la SAT, ¿verdad? Realice los registros correspondientes. Vamos a hacer 3 partes. Primero, se decretó el dividendo y le llegan con el contador y dicen, mira, aquí está el punto de acta en donde ya se decretó el dividendo, entonces por favor registre. Entonces con base a ese documento, entonces, para que haya un registro de distribución de dividendos, tienen que haber utilidades. Si no hay utilidades, entonces no hay pago de dividendos. Entonces, de las utilidades que no han sido distribuidas, tomamos el dinero y decretamos el dividendo por pagar. Ya está registrado ahí, entonces. Una vez registrado, ya es una obligación, ya es un compromiso para la sociedad de tener que pagarlo, ¿verdad? Aquí, afortunadamente, ya se registró, lo tenemos por pagar el 2 de enero. Y según el punto de acta dice de que ahorita, en el 31 de enero, se los tienen que pagar los accionistas. Entonces, partida número 1, registro del pago de dividendos. Decretado. Partida número 2, vamos a pagar los dividendos. Entonces, partida número 2. Pagamos los dividendos. Obviamente el dinero tiene que salir de la cuenta de caja y bancos, ¿verdad? Como vamos a retener el 5% sobre el pago de estas utilidades, solo vamos a pagar 104,500. Y vamos a hacer una retención de ISR de 5,400. Una vez que ya tenemos el pago de los dividendos realizados, solo nos resta realizar el pago de las retenciones que le hicimos a los accionistas, porque este impuesto, miren, este impuesto no es de ellos, es un impuesto que le corresponde a la SAT, ¿verdad? Por la renta que se dio en el desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, en el tiempo y fecha correspondiente establecido con la SAT para el pago de estas retenciones, se realiza la cancelación de los 5,500, entregándole el impuesto sobre la renta retenido a la SAT, ¿verdad? Y obviamente también lo pagamos de la cuenta de caja y bancos. Y con eso, si seguimos dándole duro al scroll aquí para abajo, ya no tenemos más hojitas, o sea que terminamos con todos los puntos y todos los temas que involucran el desarrollo del primer examen parcial. Miren, si estuviéramos en la presencialidad, qué duro, jovencitos, porque todo esto, miren, lo tendrían que saber ustedes de memoria, ¿verdad? Hoy, en la virtualidad, la posibilidad de que lo sepan por lo menos hacer teniendo todas las copias está chilero. Entonces no la vayan a desaprovechar. Porque si pierden el curso de contabilidad en estas oportunidades, esta clase es difícil. Esta clase es muy difícil. Por lo que les he dicho, en un examen de retrasada le decimos que calculen el dividendo. Y resulta de que eso no lo estudiaron, porque habían otros temas más difíciles. Y nosotros, para facilitarles todo, dijimos que calculen los dividendos y eso que les valga 20 puntos. Ay, Dios. Enojados salen del examen porque no estudiaron eso. Y son 3 partiditas contables. Muy bien, jovencitos, entonces, no sé si tienen alguna duda. Este tema antes era más complicado, ahorita está sencillo por la forma como se los impartimos, ¿verdad? Pero no quiere decir de que no sea parte de la vida real, ¿no? Entonces, preguntas. Licenciado, perdone, en este caso se puso caja y bancos porque sí se pagó en efectivo, pero si se pagara
con un documento o con las acciones iría a otra cuenta. Correcto. Por ejemplo, si fuera con por una promesa de ventas, entonces ahí tendrías que utilizar, por ejemplo, un documento por pagar, ¿verdad? Obviamente, cuando se haga efectivo ese documento por pagar, etcétera, de parte de la sociedad, entonces ahí tendríamos que agregar cómo hace la retención, porque al azar no le puedes decir, le voy a emitir un documento. Le tienes que pagar los impuestos cuando corresponda, ¿no? Cuando el hecho generador ya haya salido a la vida. Entonces, obviamente ahí se tiene que hacer algún tipo de operaciones relacionadas con el pago de los impuestos y que obviamente los accionistas lo tienen que pagar, ¿no? O sea, de alguna manera a ellos se lo tenemos que descontar. Lo mismo ocurre cuando se pagan con acciones ordinarias y preferentes, ¿no? Ok, gracias, Lick. Muy amable. Vaya, Betsy. ¿Alguien más? Y esos ejemplos que comenta Basie vienen dentro de los laboratorios. Entonces hacemos que se quiebren ustedes un poquito la cabeza y luego nosotros decimos, bueno, miren, esto lo podrían haber resuelto de esta manera. Es que en la vida real es diferente. En la vida real se ven los casos así que palpables y se tienen que resolver sí o sí, de una o de otra manera, cumpliendo con todos los procedimientos contables y fiscales, ¿verdad? Entonces, es una realidad diferente. Acá les decimos, ¿se puede hacer? Sí. Y se involucran algún otro tipo de cosas, ¿verdad? En el desarrollo del examen, ahí les van a dar a ustedes las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer, cómo es que lo deben de plantear, ¿verdad? O sea, hay varias formas de cómo les pueden preguntar a ustedes en esa plataforma, ¿verdad? Que suban documentos, que no suban, que elaboren ustedes algún tipo de operaciones dentro de la misma plataforma o que contesten algún tipo de pregunta, ya sea corta, selectiva. Hay varias formas, ¿verdad? Muy bien, entonces, así rapidito para contestarle ahí a Oscarín, algo relacionado con no sé qué caso era el que habías observado. De laboratorio. Es que, bueno, es que si es de laboratorio. De laboratorio, perdón, Eli. De laboratorio Ajá. es que tenía una dudita porque había uno donde en el ejercicio 4, si no estoy mal, que decía que se compraban acciones propias y que se revendían a un bajo costo, pero no sabía si esa, yo la hice, pero según el Código de Comercio, el artículo 111, no se puede, pero no sé, tenía mi duda. Bien, Pepe. O sea, bien, o sea, yo puedo, al comprar quiere decir de que le estoy quitando acciones a alguien, man. O sea, le decimos comprar porque se las estoy quitando al accionista. Es que Entonces, son readquiridas. ¿Cómo? Son las readquiridas, Lick. Exactamente, pueden ser readquiridas o las mismas acciones rescindidas, ¿verdad? Pueden ser acciones en tesorería, pero si yo digo, mire, le quito las acciones a un accionista, ¿verdad? Utilizando el artículo 110, creo yo, si no mal recuerdo, en donde yo puedo readquirir mis propias acciones, pero las tengo, la obligatoriedad, fíjate que el Código de Comercio dice, yo puedo quitar acciones, pero las debo de vender antes de qué plazo. 6 meses. ¿Verdad? Esa es una pregunta de examen. Me dice, mire, usted como sociedad puede quitar acciones, pero si no las vende, tiene que reducir el capital. Porque esas son acciones que estaban en circulación y usted las quitó. O sea, no hay dinero sobre esas acciones, porque usted las tuvo que comprar, entonces pagó dinero para recuperar esas acciones. No puede. Tiene que venderlas o tiene que reducir el capital. Eso es lo que dice el Código de Comercio. Una vez las compres,
tiene que salir dinero de caja y banco. Bueno, las acciones valen 100 quetzales, son 10, entonces voy a gastar 1000 quetzales, aquí están sus 1000 quetzales y démela, ¿no? Podría ser así, pero yo les enseñé a ustedes cómo era que podía hacerse para readquirir acciones, ¿no? Pues yo las puedo comprar al mismo precio, a la par, las puedo comprar con un precio mayor, pagando una prima, o sea, pagando un poquito más sobre ella, y puedo comprarlas a menos precio, ¿verdad? Cuando compro a más precio, yo estoy perdiendo, o sea, yo estoy pagando de más. Entonces, utilizamos la cuenta de superávit pagado. Y cuando estoy comprando a menor precio, entonces estoy ganando. Porque la acción vale 100 quetzales, pero si yo estoy pagando 90 quetzales por ella, entonces de caja y banco salen 90 quetzales y lo demás es ganancia. Entonces, ese juego es donde ustedes tienen que decir, bueno, si yo estoy comprando, la sociedad le está comprando porque le está quitando acciones al accionista, entonces está saliendo dinero de ahí, ¿verdad? Por adquirir acciones. Y esas acciones se llaman acciones en tesorería. Licky, una pregunta. Fíjese que yo esa, como tenía mi duda, la hice con la hice 4 partidas, pero no sé si esté bien el método que utilicé, porque le puedo decir cómo las hice, así rápido. ¿Sí? La partida 1 la dejé por un valor de acciones. El caso decía que son acciones, son 2000 acciones por 3000, ¿verdad? Pero yo en la partida 1 la hice acciones ordinarias y segunda cuenta no emitidas. Pero yo utilicé por 300,000, porque como solo se está vendiendo la mitad, se colocan el 50% con sobreprecio, el 12% y el 10% que fueron canceladas en efectivo. Permítame, esta no es. Es esta. Esa es la fácil. Sí, es que yo utilicé 3 partidas, perdone, y me metí con T gráficas porque no sabía cómo sacar una parte. Porque saqué acciones. Ajá. Es que así es, fíjate vos, Karim. La idea es que usted se quiebre en la cabeza y decir, bueno, yo así la hice, ¿va? Así la entendí. Y el día del repaso, observas o preguntas, bueno, hagamos la partida tal. Entonces están atentos ustedes, bueno, yo la hice diferente, ¿va? Pero ahora, ¿por qué es que quedó de esta manera? Bueno, entonces sí. Entonces ahí empiezan las justificaciones y toda la cuestión de por qué la hacemos de una manera diferente, ¿verdad? O te explicamos por qué fue que pasó. Y por eso es de que es bien interesante los laboratorios, porque ahí es a donde ustedes llegan y empiezan a preguntar, pero previamente ustedes se quebraron la cabeza y no lo hacemos por mal, sino que cabalmente a mí también me lo hicieron y no lo hago por venganza, sino que es para que ustedes de alguna manera también vayan haciéndolo y quebrándose la cabeza. Porque la vida real, fíjate que todos los días, y vos no me dejarás mentir, Oscarito, que estás metido en este rollo, que todos los días, aún sabiendo hacer las cosas, se presentan situaciones que uno dice, bueno, y esta cosa es nueva, ¿va? Entonces, todos los días, mira, hoy en el trabajo estábamos platicando con mi jefe y ante una situación que se nos presentó, entonces, bueno, esto, opiniones, ¿verdad? Bueno, yo pienso que es así, por esto, por esto, por esto. Bueno, yo pienso de que es así, pues empezamos, ¿verdad? Para resolver el tema. Y luego tenemos que justificarlo porque es que lo tenemos que hacer de esa manera, ¿verdad? Porque para un problema hay varias soluciones, entonces podemos resolverlo de varias formas, ¿verdad? Entonces, en este caso, bien valedero lo que decís. Esperemos, mira, pues, o sea, porque si no vamos a anticiparnos a un tema que muy posiblemente sea chilero resolverlo en el tema cuando ya estemos viendo el laboratorio en sí, ¿verdad? Vayamos paso a pasito, ¿no? Tenemos tiempo para poder repasar, mira, casi que un mes. Quitémosle algunos días, que no sé, el día del profesional de las ciencias económicas, que es el 6 de agosto, y no sé qué otro día podría haber por ahí, entonces nos va a quedar tiempo. Ok, clic, perdone. Y también ¿Sí? otra cosita. No traicioné su clase, ¿verdad? Pero mi jefe también da clases de contabilidad de sociedades y me asesoré un poco también con él porque era la que más me costó, pero me dijo que les diera apellido, que las metiera a patrimonio. Pero, no, porque él me dijo,
hacerlas como acciones en tesorería y meterle la prima, y luego le pones acciones y caja y bancos para que te cuadre de una manera. En la segunda partida me dijo que solo era de 2, acciones en tesorería y caja de bancos, que son las que me pagan. Y para la tercera partida, para anular prácticamente la mayoría, es caja, descuentos en acciones en tesorería, acciones readquiridas, la prima sobre acciones y el descuento sobre acciones. Eso es para anular la prima y que me pueda cuadrar con el monto total que yo recibí en caja. Por eso es que me dio vueltas y No, pero mira, ¿sabes qué es lo que metí. pasa, Oscarito? De que, mira, pues, qué interesante vos y qué bueno de que tengas ahí a tu jefe que te esté apoyando en esto y toda la cosa. Sí, fíjate de qué era lo que yo les decía. Yo muchas veces a ustedes les digo, o sea, estén despiertos porque en la vida real ocurre de todas. Por eso es de que yo a ustedes les digo, miren, por si en un libro encuentran ustedes este título, bah, aquí está. Por eso es de que yo se los comparto, ¿no? Puede llamarse así o puede llamarse de otra forma. Si ustedes se dan cuenta, yo soy bien abierto en esa parte, ¿no? Porque las cuentas no es que tengan, o sea, una vez en la nomenclatura contable, ustedes estén indicando para qué van a utilizar la cuenta, entonces ahí está el medio del asunto. Fíjate que nosotros en la clase de contabilidad acá les decimos, miren, hay varias cuentas con las cuales ustedes pueden trabajar, ya sea la prima o el descuento en la venta de acciones o en la compra de acciones. Pero para el curso vamos a utilizar una cuenta que se llama superávit pagado, porque esa cuenta la vamos a utilizar cuando perdamos y cuando ganemos. El caso que vos estás dando, ese es el problema que más problema da al momento de querer resolverlo, ¿verdad? Por eso es de que ahí está chilero, porque ustedes empiezan a hacer que esto para arriba, que esto para abajo, y todo eso. A veces dan es como una adivinanza. Bueno, yo lo resolví así, espero que así sea. Y el día de la resolución del laboratorio, entonces nosotros les exponemos, miren, esto se podría haber hecho así, yo no me recuerdo qué compañerita hizo la pregunta de, mírele que si pagamos el dividendo con acciones o con una deuda, ¿cómo quedaría la partida? Bueno, entonces ahí la explicación es, sí, pues vamos a darles este documento y todo lo que son y la vamos a registrar así, pero ¿y el impuesto cuándo lo pagamos? Si ya se generó ¿cómo se llama? El hecho generador. Hay una serie de cosas que ustedes no las tienen ahí de primera mano y a veces les tenemos que decir, como dijo tu jefe, falta el apellido, ¿no? Entonces hay que tener todo el contexto pero no te preocupes, es una forma de cómo podría haberse resuelto, y a veces hay un elemento que tal vez está escondido y por ahí tal vez de repente ya en la explicación, cuando se esté tocando directamente el tema, se puede resolver. Pero ahí está el detalle, fíjate, Oscarito, y por eso es de que los felicito y te felicito en particular porque aprende el que se topa con los problemas y está investigando para resolverlo. Ese es el que aprende. Porque que lo copió dice, gracias, ¿no? Y no aprendió. Entonces, por eso que yo les digo, si quieren aprender, tienen que tratar de hacerlo, investigar y resolverlo. Pero no tengas pena, ahí vamos a estar listos para cuando toque ese laboratorio y vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Te parece? Está bien, Lick, gracias. Sí, porque esa manera en la que me enseñó y la que usted me enseñó, uy, una gran revolcada me fui a dar. Pero mi duda es que si en dado caso yo lo llego a hacer del otro método que aprendí en el examen, ¿habrá problema? ¿Cómo si? Ahí sí no te entendí. ¿En qué Digamos, examen? con el primer examen, si en dado caso viniera un ejercicio así como ese de compra y venta con mayor porcentual de venta y con descuento y que se colocó y se volvió a revender, una readquisición, perdón, que se vendió con descuento y una con sobreprecio. Sí. No habría Te va a venir. inconveniente. Te puede venir, Ajá. pero hay formas de poder hacerlo y entonces, como te digo, o sea, lo importante es de que lo intentaste hacer y lo vas a presentar así. Y Ok. el día el día del laboratorio,
Lo que vale es la entrega del laboratorio, no si está bien o está mal, ¿verdad? Ya el día de la resolución dice, mire, Lic, a mí no me quedó así. Usted lo hizo de otra forma, entonces lo entendí o no lo entendí. Entonces allí sirve para repasar, ¿no? Pero ya tener la duda o no te quedó igual. Y para eso sirven los laboratorios, ¿verdad? En nuestro caso. ¿No? Gracias, Lic. No sé. Va, está bueno, pues, Oscarito. Entonces, bueno, gracias ahí por los aportes, por las preguntas y por el tiempo, ¿verdad? A partir del día jueves, entonces, preparen todo su material bélico ahí para, para poder hacer las preguntas y ahí vamos a estar para resolverlas, ¿verdad? Y entonces nos miramos el día jueves, jovencitos. Que tengan muy feliz noche y buen provecho. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Órale, pues, feliz noche para todos. Feliz noche, licenciada, se me Feliz cuidan. noche. Sí, Gracias, Lic. Feliz noche. feliz noche a todos, con cuidado. Disculpe, Lic, hubo like de asistencia, ¿no? Perdón. Sí, la mandaron al grupo de WhatsApp, dice. Ah, ya, muy bien. Muchísimas gracias. Feliz noche. Va, pues adiós, feliz noche. Lic, disculpe, yo tenía una consulta. ¿Qué pasó? En el laboratorio número 3 dice que las acciones ordinarias fueron colocadas nuevamente con una sobreprima, dice, del 15% sobre el valor nominal. Entonces, cuando hay un descuento, con ese descuento se coloca la cuenta de acreedores varios. Entonces, cuando hay un sobreprecio, ¿se coloca superávit pagado o acreedores varios? No, buena pregunta. Es superávit pagado. Sería superávit. Sí, cuando ganamos en la venta de unas acciones que quitamos, gana la sociedad. Sí, sí. Y cuando perdemos, pierde el accionista. Ah, ya. Esa era mi duda, Lic. No, ahí está chilena la pregunta. Gracias, Lic. Feliz noche. Ándale, pues, feliz noche.